Shalom, Masejet Shabbat, la página Kuf Memvav Amud Aleph, estamos en la Mishnah. Dice la Mishnah, Shover Adam et achavit lechol eimena grogrot, que es decir, un barril donde hay adentro grogrot, que es decir, higueras secas, él puede quebrar el barril para comer las grogrot, y como él está dañando el barril, entonces dañar en Shabbat no es ninguna labor y no es prohibido. Sigue la Mishnah, dice, Ubilvad shelo itkaven la'asot kli, pero no puede hacer una entrada, un hueco bonito en el barril que lo pueda usar de ahí en adelante para sacar los grogrot y el kli y el barril quede intacto solamente con una entrada a él, sino tiene que dañarlo. Esa es la forma que es permitido. Sigue la Mishnah y dice, Ve'en nokvin megufa shel chavit. La megufa es la tapa del barril. Entonces dice la Mishnah que tampoco se le puede hacer un hueco a la tapa del barril. Divrei Rabbi Yehuda v'chachamim matirin. Machloket entre Rabbi Yehuda y Chachamim. Y sigue la Mishnah y dice, Ve'lo ikvena mitzida. Y que no le haga una entrada al lado. Después vamos a ver, en la Gemara va a explicar exactamente cuál es la machloket y qué quiere decir que no le haga un hueco en el lado. Ahora dice la Mishnah, Vimaita nekuva, si ya tenía una entrada, ya tenía un hueco, lo iten alea sheava, que no lo tape con cera, mipnei sheu memareach, él restrega la cera y eso es tolada de memajek. Cuando lo que se desliza el cuero, eso es una av melajá. Y memareach es toladá, es una posición de oraita, entonces que no lo haga. Y cuenta la Mishnah, Marabida Maase, va un hecho así que alguien puso cera, Lifnei Rabban Yochanan ben Zakai be Arav, en Arav, vino alguien, le vinieron y dijeron a Rabbi Yochanan ben Zakai que había pasado eso, Ve'amar Josheshani lo mechatat, tengo temor que él tiene que traer korban hatat por lo que hizo. Dice la Gemara, Omar Rabbi Yeshaya, lo shanu ela drusot. Lo que está escrito que una persona puede quebrar el barril para comer higuera, estamos hablando cuando están drusot, que dice que están pegadas fuertemente una a la otra. Aval meforadot lo, pero si están separadas no puede quebrar el barril. Vamos a ver en la Gemara, Rashi explica que la Mishnah de nosotros, según Rabbi Yeshaya, es según la opinión de Rabbi Nehemia. Rabbi Nehemia opina que un instrumento puede ser movido, aun si es un instrumento que no es muktzeh, puede ser movido solo para usarlo en su uso a cual ese instrumento está destinado principalmente para ser usado y no para otras cosas. Por lo tanto, si las iguales están drusot, pegadas fuertemente, entonces él coge el instrumento para partir, para poder comer de ellas tiene que partirlas. Entonces coge como un cuchillo grande que con eso va a partir las grogrot, y como ya lo cogió para los grogrot, también puede usarlo para romper el barril. Pero si las iguales están separadas y él no necesita un instrumento para coger de ellas mismas, entonces no puede coger el instrumento para romper el barril, porque ese no es su uso principal del cuchillo, etc. Por lo tanto, en ese caso sería prohibido romper el barril porque no tiene el instrumento para hacerlo. Ahora pregunta la Gemara, ¿lo? ¿Acaso es así? Antes de explicar que según Rabbi Nehemia lo que dijo Rabbi Yoshaya, pregunta, ¿acaso si están separadas es prohibido? ¿lo? Meitivei. Dice la Braita, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, mevi adam et echavit shel yain. Una persona puede traer un barril también de vino, que es como grogrot meforadot, que no están juntas. Umetiz rosha besaif, y puede quitarle por completo toda la cabeza, toda la parte de arriba del barril se puede cortar y mover. Y entonces se puede darle el barril a tomar a todos los huéspedes. Entonces vemos que también algo que lo que está adentro, no necesitas un cuchillo o una herramienta para usar lo que está adentro, para coger de lo que está adentro, también se puede dañar el barril. Dice la Gemara, ahi rabonon. Lo que dijo Rabban Shimon ben Gamliel es según la opinión de Rabbanan, matnitin Rabbi Nehemia, y mientras que la Mishnah de nosotros es según
Rabbi Nehemia, como explicamos antes. Ahora pregunta la Gemara, ¿Umay duchke de Rabbi Yoshai l'ukma matnitin que Rabbi Nehemia ubedrusot l'ukma bemeforadot verabonon? ¿Por qué Rabbi Yoshai tiene que explicar la Mishnah de nosotros según Rabbi Nehemia y entonces explicar que estamos hablando de higueras que están pegadas? Puede decir que estamos hablando en cualquier higueras y según Jajamim. Dice la Gemara, Marove matnitin kashitei. De la Mishnah misma, él aprendió que estamos hablando de esa forma. Mai aire de tanigrogot litne perot. El ashamene bedrusot. ¿Por qué la Mishnah, cuando dijo que se puede quebrar el barril, habló para comer higueras? ¿Por qué no dijo para comer frutas? Todo, que sería algo general, todo lo que está adentro. ¿Por qué habló justamente de higueras? De eso aprendimos que quiso decir higueras que están pegadas y la Mishnah es según Rabbi Nehemia y así fue la razón que entendió Rabbi Yoshai explicar de esa forma la Mishnah. Trae la Gemara una braita, Tania Hada Jotlot Shel Grogot ve Shel Tmarim. Jotlot es como una canasta cerrada que se hace de las hojas grandes de las palmas, que se mete en ellas, se mete en esa canasta cerrada, grogrot o higueras o dátiles, veshel tmarim, que todavía no son suficientemente maduros y se calientan ahí, entonces se preparan. Entonces una persona que tiene jotlot, o shel grogrot, o shel tmarim, y él quiere ahora abrirlo en el Shabbat para comer de lo que está adentro. Entonces una braita dice, metir, quiere decir que puede desamarrar, si él lo amarró con una cuerda, puede desamarrar la cuerda. Mafkia es cuando él daña la cuerda. Vejotej, o la puede cortar. Así dice la braita que todas esas tres formas él puede abrir la cuerda para coger lo que está dentro de los jotlot. Betania idach, mientras que otra braita dice metir, que puede desamarrar, que eso se hace con las manos. Avaló mafkia, velo jotej. Entonces una braita dice que se puede, una braita dice que no se puede. Dice la Gemara, lo kashya, no es difícil, a Rabbanan. La primera braita según Rabbanan, que uno puede usar un instrumento también no para su destino principal. Entonces uno puede coger un cuchillo y le afquía o cortar la cuerda. A Rabbi Nehemia. Y la braita que se lo permite desamarrar con las manos es según Rabbi Nehemia. De Tania, como se escribe en la braita, Rabbi Nehemia omer afilu tarvad, aún el tarvad, que es como una cuchara, ve afilu talit, ve afilu sakin, en nitalin ela letzorech tashmishan. Según Rabbi Nehemia son cogidos, usados, se pueden usar y coger en Shabbat solo para su tashmishan, que es decir, para su uso principal, que para él lo crearon, solo para ese motivo se puede cogerlo. Cuenta la Gemara, Bao minei me Rav Sheshet. Le preguntaron a Rav Sheshet, Maule mivraz javita beburtaya beshapta. Le preguntaron si se puede coger una lanza, una burtaya es una lanza, para hacer con ella un hueco en el barril, en Shabbat. ¿Se puede o no se puede? Y explican su pregunta. Le pitja kamijaben beasir. Su intención cuando él coge esa lanza es hacer un hueco, una entrada al barril y entonces es prohibido. O dilma leainiafa kamijaben beshari. O no. Su intención no es hacer un hueco bonito, una entrada al barril, sino su intención es que esté abierto. Por eso coge una lanza y hace ese hueco. Quiere decir, no le importa que formar aquí una entrada bonita, una entrada legítima al instrumento, sino él quiere abrirlo y que cada uno pueda usarlo. Por eso usa la lanza. Amar lahu les dijo, le pitja kamejaben veasir. No, la intención de esa persona es que ese barril esté abierto. Y cuando una persona quiere hacer una entrada al barril, entonces está formando el instrumento. Eso es omakebe patish, que antes estaba cerrado y no se puede usar, y ahora se puede usar, es makebe patish, o es parte de melechet boné, de construir en kelim, si existe o no existe kelim, entonces puede ser boné, por lo tanto es prohibido. Entonces, amarlaem, le pitja kamechan veasir. Le preguntaron, Meitive, está escrito en la Braita, Rabban Shimon Gamliel Omer, me vi Adam Javit Shelian umetiz rosha besaif. Vimos que sí puede coger como una espada y quitar toda la cabeza del barril. Y no decimos que la intención de él hacer una entrada, un hueco, sino ain yafa, que esté abierto, es como dañarlo y eso es permitido.
les dijo, Atam vadai lain yafa kamihaben. Dice, en ese caso es obvio que él quiere solamente que esté abierto, que es una forma de dañar el barril, eso lo único que quiere es que esté abierto y entonces por eso es permitido. Si él no quisiera solamente que esté abierto, si no quisiera hacer una entrada bonita, él no quitaría parte de la cabeza del barril, sino quitaría solamente la tapa. Si él lo abrió de esa forma, entonces sabemos que su intención no es hacer una entrada, algo que esté abierto el barril, sino dañarlo y que puedan coger todo lo que quieren. Aja, en el caso de la lanza, de abrir con la lanza, im ita de l'ain yafaka mihaben liftujei miftach. Aquí al revés. Si su intención sería que puedan usar lo que quieren del barril no más y no hacerle una entrada, entonces aquí que cojan la tapa. ¿Por qué le coge una lanza y le hace un hueco? Porque él quiere que haya solamente un hueco, que sea más usable el barril. Por lo tanto, él tiene la intención de ser un petaj y en ese caso es o maquer petillo boné y en ese caso es prohibido. De todos modos, la tapa misma se puede coger, no es parte del barril, es algo que se le agregó después. En ese caso, de todos modos, es permitido, solo que aprendemos de sus acciones cuál fue su intención. Si su intención fue que dañar el barril, solo que puedan coger de aquí lo que quieran, o su intención es hacer un petaj, y eso es parte de construir. Vimos en la Mishnah enokvin megufa vejule, vimos la machloket entre Rabbi Yehuda y Jajamim si se puede hacer un hueco en la tapa misma. Dice la Gemara, Ravuna machloket lemala. La machloket es cuando él lo hace por encima del barril, que es encima de la tapa, que según Rabbi Yehuda decimos que él quiere hacer un petaj y es prohibido, y según Jajamim, la gente no hace un petaj por arriba porque entonces puede caer después arena y etc. Entonces, si lo hizo por arriba, eso quiere decir que él solo quiere dañar el barril y que se pueda sacar el vino, pero no tiene la intención de hacer un petaj y es permitido. Aval minatzad, pero hacerlo del lado de la megufa, de la tapa, hacer ahí un hueco, divrei akol, asur, según todo el mundo es prohibido, también Jajamim, también Rabbi Yehuda. Y eso es lo que sigue la Mishnah diciendo, velo ikvena mitzida, que no le haga un hueco por el lado. Eso es también según Rabbi Yehuda y también según Jajamim, y habla de hacer el hueco en el lado de la misma tapa. Esa es la opinión de Rav Una. Rav Chizda Amar, Rav Chizda dice no, machloket minatzad. La machloket de Jajamim y Rabbi Yehuda es cuando él quiere hacer un hueco en la misma tapa, en el lado, al lado del hueco. Según Rabbi Yehuda prohibido, según Jajamim es permitido. Aval al gabá divrei akol mutar, pero hacer un hueco por arriba, por encima, también según Rabbi Yehuda es permitido. Y lo que está escrito, y lo que está escrito en la Mishnah después, que no le haga un hueco en el lado, atam begufa de javita. Ahí se refiere cuando una persona quiere hacer un hueco en el mismo barril, y ahí es obvio que él quiere hacer, no hay ni afán, no que se saque solamente lo que hay, sino quiere hacer una entrada, un petaj bonito, y ahí también, según Jajamim, es prohibido. Así explica Rav Chizda de la Mishnah. Trae la Gemara otra braita, Tanu Rabbanan, en nokvin nekev hadash beshabbat. Hacer un nuevo petaj, un nuevo nekev, un nuevo hueco en Shabbat es prohibido, como explicamos hablando en el caso que él tiene la intención de hacer una entrada y no de dañar el barril. Veinba leosif, si ya hay un nekev, ya hay un lugar donde está abierto y él quiere agrandarlo, Mosif puede agrandarlo. Veyesh omrim en mosifin. Y hay quien dice, Yesh omrim en la braita, jolek, no, que también agrandar lo que ya existe también es prohibido. Veshavin, pero, y no hay machloket, los dos aceptan, shenokvim nekev yashan lechatchila. Si ya había una entrada, un nekev, y él lo tapó, puede volver a abrirlo en Shabbat, porque esa tapada no tiene importancia, es decir, esa tapada no hace que se anule el lugar donde ya está abierto. Es como una puerta que él lo cerró y la abre, no hace que se pierda lo que ya existía antes. Entonces se puede abrir en Shabbat, no es considerado que él está haciendo ahora un nekev, un petaj, sino ya existía antes, solo estaba tapado, puede quitar la tapa. Ahora, pregunta la Gemara, Vetane kama maishna
minekev hadash de lo. ¿Por qué hacer de antemano, hacer un nekev, un petach nuevo es prohibido? De kametaken pitja, porque le está formando un petach, y entonces es como dijimos, o makepetish o boni. Usufeinami kametaken pitja. Entonces, ¿por qué? Si él, así como él prohíbe hacer un petach nuevo, ¿por qué él permite agregarle más a un petach que ya existe? Dijimos que en la Braita se citó Shimbale osif mostif, según Tanekama. Dice Rashi, también agregar es mishum gmar melajá. Así como hacer una nekev, un petach es prohibido, así agregarle a un petach que ya existe, también es como hacer uno nuevo, es arreglar el barril, y entonces, ¿por qué en ese caso es permitido? Dice la Gemara, Amar Rabbe, Dvar Torah, de la Torah, Kol petach sheino asui leachnis veleotzi, eino petach. La definición de un petach, según la Torah, que es lo que la Torah prohíbe, es cuando está hecho no solamente para o meter o para sacar, sino para cuando está hecho para meter y sacar, para leachnis veleotzi. Eso es de la Torah. Todos los tajim que hemos hablado hasta ahora, que la persona, la intención es solamente sacar de lo que está y no meter y sacar, es solamente una prohibición de Rabbanan. Verabonon u de gazur, quiere decir cuando no es para meter y sacar, sino solamente para un propósito, Jajamim es que lo prohibieron. Entonces el caso del barril que estamos hablando hasta ahora, siempre el propósito es solamente sacar lo que está adentro y no usarlo después para meter a través de ese petach vino nuevo. Por lo tanto, todo es solamente de Rabbanan. Y explica, todas las prohibiciones que hemos visto con respecto a los barriles es por el temor que si le permitimos hacer un hueco, una entrada en el barril, ahí es solamente de Rabbanán. ¿Cuál es el temor? El temor es que la prenda de eso que también puede hacer un hueco en un lul shel tarnegolin, en un gallinero, que ahí de avid le yule avira vele apuke evla, en el lul de los tarnegolín, el hueco que se hace también para que entre aire y también para sacar el calor que se acumula adentro del lul. Entonces, ese hueco en el lul shel sí tiene el propósito también de meter y también de sacar, y esa es una prohibición de oraita. Entonces, por ese hueco es que prohibieron hacer huecos en barriles, aunque en los barriles el único propósito es sacar lo que está adentro. Ahora, entonces, ¿qué tiene que ver eso con que se puede agregar al hueco? Dice la Gemara, Bimbale leosif mosif, osufe vadai belul shel tarnegolim, lo ati leosufe mishum richasha. Como dijimos que todo el problema de hacer huecos en los barriles es por el temor que no venga a hacer un hueco en el lul de los tarnegolín. En el lul de los tarnegolín, después de que ya hacen el hueco fijo que hacen, en el tamaño fijo que hacen, ahí seguro no van a agregarle a ese hueco, a esa entrada, como esa especie de ventana, por rijasha, por el temor que si lo haces más grande, puede entrar un gato o otro animal a través de ese hueco. Por lo tanto, en el lul de los tarnegolim siempre hacen un hueco determinado y no le agregan nunca. Entonces, en los barriles lo que prohibieron es hacer un hueco nuevo, porque entonces que la persona no llegue a aprender que también se puede hacer un hueco en el lul de las tarnegolín. Pero agregarle a un hueco que ya existe, se puede porque no hay temor que le llegue a agregar al hueco de los tarnegolín. Ahora vimos en la Braita Yeshomrim, ve Yeshomrim en Mosifin. Hay quien dice que no, también al hueco del barril no se le puede agregar. ¿Por qué entonces es prohibido? Dice la Gemara, Zimnin de lo tiknei meikore. Puede ser que a veces él no hizo el hueco en el lul de las gallinas como tiene que ser, ve'ati le'arvuje bei, y va a aprender de que se puede agregar en el hueco de los barriles, que también se puede agregar al hueco del lul de los tarnegolim. Ahora, obviamente eso no es muy común, que el hueco en el lul no esté bien hecho. Cuando lo hacen, siempre lo hacen, por lo común lo hacen de una vez del tamaño necesitado. Pero, según Yeshomrim, como hay el temor que a veces no lo hagan de antemano como tiene que ser, aprendan de los barriles que se puede también agrandar en Shabbat. Por lo tanto,
Yeshomrim opinan que es prohibido también en los barriles. Y dice la Gemara, Dorash Rab Nachman Mishum Rabbi Yochanan alajá que Yeshomrim. Dice la Gemara que Rabbi Yochanan dijo que la alajá es como Yeshomrim en la Braita. Y paramos aquí, Kuf Mem Vav Amud Aleph. Muchas gracias, Beatzlacha.